veis que hemos puesto en gordo los mercados y abajo ponemos mercados financieros internacionales. Eso que denominamos por la televisión mercados son los mercados financieros. ¿Qué características tienen? Si os fijáis en la diapositiva o en la presentación que hemos puesto, están subrayadas las dos características esenciales que lo distinguen del resto de los mercados anteriores. La primera es que, a diferencia de los mercados tradicionales, pues del mercado de ganado o del mercado de frutas o de cualquier mercado que podamos conocer, que se intercambiaban, el objeto era intercambiar mercancías, aquí claramente el objeto de los mercados financieros, de esos mercados, es el dinero, puro y duro. Es decir, no hay bienes, no se intercambian bienes y servicios, no se intercambian materias primas, nada por el estilo. Simplemente estamos hablando de un mercado en el que lo único que intercambiamos es pasta, dinero. Les llamaremos de una manera, los llamaremos divisa, los llamaremos acciones, los llamaremos como queramos, pero lo que estamos intercambiando es dinero. Y la segunda gran característica que diferencia estos mercados financieros de todo lo anterior que se había conocido hasta estos momentos es la interdependencia entre todos. Por eso hablamos de los mercados. O sea, no hablamos ya de la bolsa de Nueva York o de la bolsa de Londres, sino hablamos de los mercados. ¿Por qué? Porque todos funcionan a la vez, todos están interrelacionados. Es hoy en día factible, como luego veremos, con la tecnología de la que se dispone, de comprar en el mismo acto un título en la bolsa de Nueva York y venderlo a las 6 horas o a las 3 horas o a los 5 minutos en la bolsa de Londres, y eso desde una mesa como esta, un ordenador como este o más chico, y no plantea problemas. Esos son los dos rasgos definitivos más característicos de eso que llamamos mercados financieros. Bien, los rasgos básicos de esos mercados, o los elementos por los que los podemos definir, los tenemos ahí y casi están en orden de importancia. Es decir, ¿por qué surgen o cómo se genera este proceso? Que a la pregunta que se suele hacerse, ¿esto es nuevo? Pues sí, o sea, es nuevo, prácticamente reciente, no tiene más de 10 años este chiringuito. Bien, el primer elemento o el primer rasgo que favorece el desarrollo de estos mercados es la desregulación. La desregulación surge a partir de los años 80, como creo que en alguna ocasión hemos referido aquí, con las legislaciones o las deslegislaciones de Thatcher y de Reagan, que gloria estén los dos. Y bueno, pues lo que hacen es realmente quitar cualquier límite que hubiera a cualquier emisión financiera internacional. Es decir, hasta ese momento, emitir un valor, emitir un título, emitir cualquier producto financiero exigía la aprobación de una autoridad nacional o de una autoridad internacional. Tras la brillante intervención de estos señores, aquí todo vale. Cualquier persona puede emitir cualquier título en cualquier mercado, sin ningún tipo de norma, sin ningún tipo de límite. Bien, eso evidentemente va a favorecer el chiringuito que tenemos montado en la actualidad. El segundo factor que define a esos mercados y que favorece su expansión, lo tenéis ahí, es la interconexión tecnológica. Es decir, esto en los años 30 del siglo pasado hubiera sido imposible, porque no existía la tecnología necesaria. Es decir, si nos vamos atrás, los que tenemos hijos y demás, sabemos que nuestros hijos, por ejemplo, nacieron cuando no existían los teléfonos móviles. Para trabajar con internet tenías que llevar desde el salón a la habitación de no sé dónde un cable de 10 metros y que te llegaba allí una cosa rarísima que tardabas 3 horas en abrir una página, en abrir la prensa del día, ¿no? Bueno, la tecnología existe y permite, es ese desarrollo tecnológico que permite poder realizar este tipo de operaciones que os comentaba. Como consecuencia de eso, de la desregulación y de la aparición de la tecnología necesaria, empiezan a crearse una serie de productos financieros nuevos, unos con nombres más o menos conocidos, como pueden ser los bonos, otros un poquito más raros, como las swaps, esas que tenemos ahí, que pese al nombre extraño, las operaciones swaps es simplemente comprar y vender un mismo producto a la vez en dos mercados distintos, aunque suene extraño, eso termina siendo negocio, y una serie de productos financieros nuevos que se conocen, digamos, con el nombre conjunto de derivados, luego explicaremos por qué, como son los famosos futuros y las famosas opciones. No nos interesa, no voy a entrar en detalle porque os aburriría como ostras, mucho más de lo que voy a hacer ya de por sí, si os empiezo a explicar qué es cada tipo de producto financiero. Pero, insistimos, básicamente todos tienden a la idea inicial que comentábamos antes. El dinero se convierte en el objeto de especulación, se convierte en el objeto de negocio. El dinero ha dejado de ser, que os comentaba Fernando, medio de cambio ni nada de eso, y pasa a ser puramente un objeto de negocio. Como consecuencia de ese convertirse el dinero en objeto de negocio, significa que la práctica totalidad de las operaciones que se hacen en esos mercados son especulativas. Es decir, no tienen ninguna relación con el rendimiento que se produce en la economía real. Es decir, no se trata de que nadie compre trigo, lo venda y por diferencia entre el precio del trigo que ha comprado y ha vendido,
se lucre o obtenga un beneficio. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando simplemente de que como consecuencia de hacer del conocimiento de un mercado que yo tengo, opero con dinero y obtengo beneficio con dinero, sin necesidad de almacenar trigo, ni de transportarlo, ni de nada por el estilo. Para que todo esto tenga sentido, es necesario que alguien evalúe esos productos financieros, porque daros cuenta que estamos hablando de unas operaciones desreguladas, es decir, de una especie de Far West de película esta de los años 40 o 50 del siglo pasado, sin ley ni orden. Bien, alguien tiene que poner esa ley y ese orden, y esa ley y ese orden lo ponen las famosas agencias de calificación de riesgos, que son entidades privadas, me interesa destacar que son empresas privadas, que lo que hacen es, de esa falta de normas que hay, dicen, bueno, pues esto es bueno y esto es malo, estos títulos son buenos y estos son malos, pero exclusivamente porque lo dicen ellos. Es decir, no hay ningún organismo internacional que nos diga si cuando sale un título con calificación AAA es que es excelente porque lo es o porque han apuntado al señor que lo está diciendo. Normalmente suele haber un interés económico, porque entre otras cosas las agencias de calificación de riesgos son propiedad de las grandes gestoras americanas, de los fondos de capital riesgo, de los 4 o 5 sociedades que dominan este tema. La última consecuencia, o el último rasgo definitivo de este chiringuito, de este casino financiero, es lo que se llama la titulación de activos. Suena un palabra bastante feo, pero básicamente lo que consiste es en que hacemos títulos de cualquier cosa. Antes, títulos son las acciones, por ejemplo. Antes, bueno, pues uno le daba una acción y tenía una participación en el capital. Se llegan a emitir títulos de cosas tan absurdas como que una persona viva o muera a determinada fecha. Eso en una charla que nos dio hace unos meses aquí, Grande Tiguera se llama, ¿no? Sí. Se llama así, El Casino Financiero, el libro que nos presentó, pues nos lo explicó claramente, es decir, y viene en el libro, es decir, se han llegado a hacer y se descubrieron, porque las tablas de actualidad de descripción es una anécdota curiosa, se descubrió que se habían emitido títulos sobre la vida de determinadas personas, de personas concretas, de Juan Carlos Pérez, pues hay alguien que emite títulos sobre si va a vivir o no va a vivir, y en función de que el hombre la palme o no ante determinada fecha, alguien gana o pierde dinero. Y eso se descubre porque las tablas actuariales que se habían empleado para el cálculo de las primas estaban mal hechas, y un señor se fue a jugar. Bien, eso que hemos descrito como mercados realmente no es otra cosa que la globalización llevada al extremo. La única globalización que existe, que es la globalización financiera. Todo lo demás es consecuencia, es decir, el proceso de globalización que tanto hemos criticado y que nos ha llevado a la ruina, nos está llevando a la ruina aquí y a gran parte de la humanidad, realmente es una globalización financiera. Los intercambios comerciales no son malos, los intercambios financieros sí. Y bueno, vamos a intentar definiros también muy brevemente los efectos. Bien, el primer efecto de estos mercados o de esta globalización financiera es que se dificulta pues, la libertad de los flujos comerciales, se dificulta el comercio. Por más que parezca un contrasentido que a mayor libertad pueda haber más dificultades para el comercio, pues es algo obvio, es que no hay dinero para comerciar, es que no hay ni dinero ni medios, es que todo el dinero y todos los medios que se empleaban antes en traer, pues un poco la foto esta que he puesto aquí, ¿no? Parece por la Venecia del Renacimiento o algo así, con barcos allí, con comercio con las Indias y todo este tipo de cosas. Los recursos que se empleaban para eso ahora no hacen falta. Un tío con un ordenador va a ganar muchísimo más pasta que comprar y vendiendo cualquier tipo de materia, con lo cual el comercio se hace imposible, es innecesario. Bien, el segundo efecto importante es que prácticamente se destruye el estado, eso que hemos denominado, esa ilusión que hemos denominado estado de bienestar. ¿Por qué? Pues porque todo este casino financiero, entre otras muchas cosas para que sea rentable, está montado sobre una permanente evasión de impuestos. Es decir, como veremos después cuando hablemos de los paraísos fiscales, es decir, todo está montado sobre la base de que hay gente que no va a pagar impuestos. Al no pagar impuestos, gente que será las mayores riquezas. Al no pagar impuestos no hay fondos para sostener el Estado y vienen pues, los famosos recortes que aquí nos vendieron, como ponemos aquí en el chiste este de Mora, como decían que eran ajustes al principio, ¿no? Y claramente se ve lo que es un ajuste y lo que es un recorte. Más efectos que tiene. Este es sobre la vida política. Este es un claro efecto sobre la vida política. Se pierde la autonomía de los políticos. ¿Por qué? Porque aquí quien paga, manda. Y los bancos, las entidades financieras, que son las que van a financiar las campañas electorales y las que van a financiar, pues, vía casi pues, con compra directa de directivos, como hemos visto en algunas ocasiones, son las dueñas del dinero y son quienes han convertido
a los políticos o a determinada clase política en auténticos empleados. Bueno, aquí un chiste bastante ilustrativo, se hizo famoso de Vergara cuando se nombró a De Guindos, ministro de Economía, que proponía aquí la señora que estaba viendo la tele que pusieran a Paco el Pocero de ministro de Industria, que venía a ser más o menos lo mismo, ¿no? Pues eso nos indica De Guindos, que como sabéis fue un señor que estuvo trabajando en Lehman Brothers y que hundió Lehman Brothers en Portugal y en España, en los dos sitios, bastante brillante su gestión, pues ahora le cascan de ministro de Economía, toda una declaración de intenciones de lo que se quiere hacer con nuestra economía, ¿no? O sea, último efecto de este chiringuito financiero que nos han montado. Bien, es el crecimiento, como veis, absolutamente explosivo, ponemos en la presentación, pero es un crecimiento brutal de operaciones con una serie de productos financieros que se llaman derivados. ¿Qué son los derivados? Vamos a ver. Los derivados, esto que se llama futuros derivados, son, ¿os acordáis que antes os comentaba que se titulizaba todo? Son títulos que se emiten que van en función del precio de otras mercancías. Por ejemplo, emites un derivado que te dice que si el precio del trigo a tal fecha alcanza tal cantidad, tú ganas. Y si el precio del trigo no alcanza tal cantidad en los mercados internacionales, tú pierdes. ¿Qué ocurre? Pues que allá a nadie, lo que os intentaba explicar antes, a nadie se le ocurre comerciar con trigo. ¿Por qué? Porque tengo que comprarlo, irme al lugar donde se recolecta y recolectarlo, almacenarlo, transportarlo y demás. Cuando hago una apuesta en un mercado y voy a ganar lo mismo o más. Luego ya nadie va a operar con trigo, ya a todo el mundo le interesa operar con ese título que se llama derivado y que no es sino una apuesta sobre la evolución que va a tener el precio del trigo, del petróleo, del maíz o de cualquier cosa que se nos ocurra, esa apuesta sobre la evolución que van a tener los precios. Por eso realmente se dice no hay dinero para nada. Claro, no hay dinero para nada porque la práctica totalidad del dinero para invertir que hay en los mercados internacionales se dedican a esto, a operaciones especulativas, porque vas a ganar el doble y vas a tener muchísimo menor riesgo. Los que estéis pensando que en esas apuestas se puede ganar y perder, no os preocupéis, que como bien veíamos en el primer vídeo argentino aquí no hay problema. Ya se le ocurrió a alguien hacer una cosa que se llaman operaciones de cobertura, que te hacen, no os voy a explicar qué, porque es un petardo, pero que lo que hacen es eliminar el riesgo que tienes en la operación principal. Traducido a palabras que nos entendamos. Si vamos a alguno de nosotros y apostamos sobre si el precio del trigo va a superar 100 euros, por el supuesto que sea, por la unidad que sea, en tal fecha, probablemente meteremos la pata y perdamos. Porque vamos de pardillos, no sabemos hacer la operación y seremos los únicos que perdamos nuestro dinero en esa operación. Pero si va un operador internacional, sabe perfectamente lo que va a hacer, va a comprar y vender los mismos títulos en dos mercados a la vez, va a realizar una cosa que se llama una operación de cobertura, que es hacer la operación inversa en otro sitio, con lo cual se va a garantizar que su rentabilidad va a ser un poco inferior a la que tuviéramos nosotros si ganásemos, pero desde luego que él gana siempre. Bien, os he presentado muy brevemente lo que eran los mercados. Ahora os comento pues bueno, una de las obsesiones casi de nuestra organización, como os decía al principio, que es el asunto de los paraísos fiscales. ¿Qué relación tienen los paraísos fiscales con el chiringuito financiero que os he descrito? Pues una muy clara, que es que para que ese chiringuito funcione y sea negocio, es imprescindible que existan unos territorios que llamamos paraísos fiscales y que igual en 5 minutos os intentaré explicar qué son y para qué sirven. Hombre, veis que es esclarecedor, ¿no? La fotografía que hemos puesto, pues la idea que tiene nuestra organización sobre los paraísos fiscales creo que es bastante claro. Eso es un pirata con un piano, bastante feo. Bien, vamos a tratar de identificar qué son los paraísos fiscales. Bien, aunque parece increíble con todo lo que se habla de ellos, no existe una definición económica. Es decir, en la universidad a nadie le cuentan ni le explican, ni dicen paraísos fiscales, no te ponen una pregunta que es concepto de paraíso fiscal, sino que hay que identificarlo a través de una serie de rasgos. Ahí tenemos los principales. Primer elemento que define un territorio como paraíso fiscal es la muy baja o nula tributación de los no residentes. Cuidado, que tendemos a identificar los paraísos fiscales con sitios donde no se pagan impuestos. Y realmente los paraísos fiscales son sitios donde no pagan impuestos los ricos. Los ricos que no sean residentes allí, que vivan fuera. Son territorios que se intentan hacer atractivos para los extranjeros. No tiene por qué ser, no tiene por qué ocurrir que los nacionales de allí, los residentes allí, no paguen impuestos. El segundo rasgo que nos define un territorio como paraíso fiscal son normas sobre el secreto, es decir, es la opacidad. De lo que se trata es que la gente que tiene la pasta allí metida
eso sea opaco para las autoridades de su país. Caso Suiza, Andorra y demás, pues estaríamos en esa situación. Un tercer rasgo que con facilidad se olvida, pero que no es menos importante, es la facilidad para constituir sociedades. Si alguien intenta constituir en España una sociedad, pues tiene que pedir el nombre al registro mercantil central, ir al notario, firmar la escritura, pagar los impuestos, dar de alta la empresa en Hacienda, en la Seguridad Social, pedir la licencia de apertura en el ayuntamiento. Total, 2 mesecitos y seguro que está ilegal. O sea, si llega la policía local se lo cierra si quisiera. En estos territorios tú constituyes una sociedad anónima, pero anónima que no sabe ni Dios, permíteme una expresión. ¿Quién tiene las acciones? En poco más de un cuarto de hora. No más, si vas al Puerto Franco de Montevideo, tú allí llegas... Perdón. Te vas al notario, voy a beber porque mi garganta está más últimas. Te vas al notario y en nada... Uy, qué manda. Bueno, que lo constituya rápido, socio. Bien, la definición jurídica no existe como... Sigue tú, Fernando. Perdonad, pero me he quedado sin voz. Si recupero, sí. Sí, bueno, retomando, bueno, y encima cabreado ya. Ya se me ha pasado un poco. Realmente no existe una definición jurídica de lo que es un paraíso fiscal. Y a lo largo del tiempo, pues como esto de paraíso fiscal tiene mala fama, pues realmente han ido cambiándoles el nombre y haciéndoles legales sus movimientos, porque lo que os comentará Rafa es que la mayor parte de los movimientos que se producen de libertad de capitales, incluso en paraísos fiscales, pues son lamentablemente legales, están dentro de la legalidad internacional, porque los capitales se mueven libremente por el mundo. Esa es la idea básica. Las personas no, pero los capitales... Ya parece que recupero un poco el... que recupero la voz. Hasta, no se ha notado nada, que estaba haciendo tiempo allí hasta que... Bueno, lo que os comentaba. La definición jurídica, realmente no existe un concepto jurídico en ninguna legislación de lo que es un paraíso fiscal. Existen listas, existen relaciones de los territorios que se consideran paraísos fiscales. Bien, hasta hace muy poco la lista era enorme, pero la OCDE, que es la clasificación internacional más conocida, pues se ha ido encargando de ir eliminando de esa lista todos los territorios y les ha cambiado el nombre. Se llaman oficinas offshore, que viste mucho mejor, no sé cómo significará, no saben la experta en inglés, creo que es deslocalizadas o algo así, bueno. El caso es que les han cambiado el nombre y ya los paraísos fiscales prácticamente no existen. Hablamos de paraísos fiscales según la lista de la OCDE, quedan dos, una cosa que se llama Nauru, que tiene 9.322 habitantes, según el censo que se ha sacado de internet, y que parece ser que está en la Polinesia Occidental, que no tengo ni la más remota idea de qué será eso. Y otro territorio, que es el de la foto, que se llama Niue, que está en la Micronesia Oriental, y que, bueno, pues tiene 1.398 habitantes. Suena a chiste el pensar que todo este chiringuito financiero, de todo esto, los únicos territorios con opacidad fiscal y demás, sea pues ese peligro que tenemos allí, que hombre, que dan ganas de coger el libro, los 3 deseos estos clásicos, ¿no?, e irse a la isla desierta, pero vamos, no parece que esa foto de la isla de Niue sea un auténtico peligro internacional, ¿no? Además, como se deshiele la Antártida, esa isla desaparece. Sí, eso va a bien. En la legislación española también el sistema es el mismo, ¿no? Cuando se habla de paraísos fiscales, además es con la habitual técnica legislativa espantosa que se utiliza en España. Hay una relación del año 91 en el que os aparecen todos esos que están ahí, y no creáis que es que se ha ido actualizando año a año, que el Ministerio de Hacienda publica una relación anual, no. Esto consiste en que cuando el Estado español firma un convenio de doble imposición